El tenedor cayó contra el plato con un sonido metálico que cortó el aire como una navaja. Todos los ojos se clavaron en mí mientras las palabras de Luciano aún resonaban en el comedor. Eres la mayor vergüenza de esta familia, papá. Mírate, eres un estorbo para todos nosotros. El silencio era tan denso que podía cortarse. Sofía, su esposa, sonreía con esa mueca cruel que había perfeccionado durante años. Jacqueline, mi propia hija, miraba hacia abajo, avergonzada no de las palabras de su hermano, sino de mi existencia. Los nietos, Celestino y Gloria, de 12 y 14 años, intercambiaron miradas incómodas desde el extremo de la mesa. Me levanté lentamente, mis 70 años pesando como plomo en cada articulación. La silla rechinó contra el piso de mármol italiano que había mandado instalar cuando cumplimos 30 años de casados, cuando María aún estaba viva, cuando esta casa era un hogar y no un campo de batalla. Perfecto, dije con una calma que ni yo mismo esperaba. Entonces estás fuera de mi testamento también. El color se desvaneció del rostro de Luciano como si hubiera visto un fantasma. Su tenedor quedó suspendido a medio camino hacia su boca, con el pavón navideño colgando ridículamente. Sofía dejó escapar un jadeo ahogado que intentó disimular bebiendo agua. Jacqueline finalmente levantó la vista, sus ojos grandes como platos, reflejando el mismo pánico que había visto en el hospital cuando su madre agonizaba. ¿Qué dijiste?, murmuró Luciano, su voz apenas un susurro que contrastaba con la arrogancia de minutos antes. Escuchaste perfectamente. Doblé la servilleta con movimientos precisos y la puse junto a mi plato intacto. El pavó se enfriaba, igual que mi corazón. 60 años construyendo esta fortuna, 30 años criándote, y esta es tu gratitud. Muy bien. Considera esto mi regalo de Navidad. La mesa se quedó helada. El aire acondicionado parecía haberse vuelto ártico. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había comprado cuando Luciano cumplió 5 años, ese mismo reloj que había marcado tantas cenas familiares felices. Ahora sus manecillas parecían contar los segundos de mi humillación. Papá, no puedes hablar en serio, tartamudeó Jacqueline, pero su voz temblaba más por el miedo que por la preocupación. Sus manos jugueteaban nerviosamente con el collar de perlas que le había regalado en su graduación, perlas que costaron $8,000. ¿En serio? ¿Ahora te preocupas por mí, Jacqueline? Mi risa salió seca, sin humor. Hace 5 minutos estabas ahí sentada mientras tu hermano me destrozaba, y ahora te preocupas porque mencioné el testamento. ¡Qué conveniente! Sofía se aclaró la garganta, tratando de recuperar el control que siempre ejercía sobre las situaciones familiares. Moisés, todos sabemos que estás molesto, pero no tienes que ser tan dramático. Luciano solo estaba expresando su frustración. Ya sabes cómo es cuando bebe vino. Su frustración. La palabra salió como veneno de mis labios. ¿Su frustración por qué, exactamente? ¿Por haberle pagado la universidad? ¿Por haberle comprado su primera casa? ¿Por haberle dado un trabajo en mi empresa cuando nadie más lo contrataría después de que lo echaron de 3 bufetes? La lista podría haber continuado eternamente. Los $250,000 para su carrera de Derecho en la universidad privada más cara del país. Los $180,000 para el enganche de su casa en el barrio exclusivo, esa mansión donde ahora vivía como rey. Los $300,000 que había prestado para su bufete, dinero que nunca vi de regreso y que ahora sabía que nunca regresaría. Ese es el problema, papá, explotó Luciano, recuperando algo de su arrogancia inicial. Su cara se enrojeció, igual que cuando era niño y lo regañaba por romper algo. Siempre nos echas en cara todo lo que has hecho. Vivimos en tu sombra constante. Nunca podemos tomar nuestras propias decisiones sin que nos recuerdes cuánto nos debes. Es asfixiante. ¿Cuánto les debo?, repetí lentamente, saboreando la ironía amarga. Interesante elección de palabras, hijo. El ambiente se volvió aún más tenso. Lourdes, mi vecina de toda la vida que había venido a compartir la cena navideña porque no tenía familia propia, permanecía inmóvil en su silla, sus ojos saltando entre nosotros como si estuviera viendo un partido de tenis mortal. Sus arrugas se habían profundizado en los últimos minutos. Moisés, intervino suavemente, su voz cargada de la sabiduría de sus 65 años. Tal vez deberíamos calmarnos y... No, Lourdes. Está bien. Mis hijos tienen razón. Me dirigí hacia la puerta del comedor, pero me detuve en el umbral, mi mano sobre el marco de madera maciza que había mandado tallar especialmente. Soy una vergüenza que les dio todo y que ahora solo pide respeto.
Qué ridículo de mi parte. Mis pasos resonaron en el pasillo de mármol. Cada eco parecía repetir las palabras de Luciano: vergüenza, vergüenza, vergüenza. Solo recuerden esto, dije sin voltearme, mi voz llevando el peso de décadas de sacrificio: las vergüenzas no dejan herencias. El portazo resonó por toda la casa como un disparo que marcaba el final de algo que nunca podría repararse. Me encerré en mi estudio, el mismo donde había pasado incontables noches trabajando para darles todo lo que querían. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares que ahora parecían burlarse de mí. Ahí estaba Luciano a los 6 años, montando en mis hombros en el parque. Jacqueline graduándose de preparatoria, sonriendo radiante mientras yo aplaudía desde primera fila. María y yo en nuestra luna de miel, cuando el futuro parecía brillante y lleno de promesas. Ahora todo eso era ceniza en mi boca. Me serví un whisky doble del decantador que María me había regalado en nuestro 20º aniversario. El líquido ambarino quemó mi garganta, pero no tanto como las palabras de mi hijo. Eres la mayor vergüenza de esta familia. Las palabras rebotaban en mi cabeza como balas perdidas. Por la ventana podía ver el jardín que habíamos diseñado juntos, María y yo. Los rosales que plantó con sus propias manos seguían floreciendo cada primavera, ajenos al dolor que carcomía esta casa. El columpio donde empujé a mis hijos durante horas interminables ahora colgaba inmóvil, oxidándose lentamente como mis recuerdos felices. Escuché risas desde el comedor. Risas. Como si nada hubiera pasado. Como si acabaran de librarse de una carga molesta. El sonido me atravesó como una daga. Me hundí en mi sillón de cuero, el mismo donde María solía acurrucarse conmigo los domingos por la tarde. Cerré los ojos y los recuerdos llegaron como una avalancha imparable. Luciano tenía 8 años cuando se enfermó de neumonía. Pasé 4 días sin dormir en el hospital, sosteniendo su pequeña mano mientras luchaba por respirar. No me dejes, papá, susurraba con la poca voz que le quedaba. Nunca te dejaré, hijo, le prometí. Siempre estaré aquí para ti. Qué ingenuo fui. Recordé cuando Jacqueline tuvo su accidente a los 16 años. El conductor borracho que la embistió la dejó en coma durante 2 semanas. Vendí 3 propiedades para pagar los mejores doctores del país. Dormí en esa silla incómoda del hospital, rezando a todos los santos que conocía. Cuando finalmente abrió los ojos y me vio, sonrió y dijo: sabía que estarías aquí, papá. Siempre estás cuando te necesito. ¿Dónde estaba ahora esa niña que me adoraba? Las carcajadas del comedor se volvieron más fuertes. Probablemente Sofía estaba contando alguna de sus historias sobre lo patético que era tener un suegro viviendo en la misma casa. Siempre había sido venenosa, desde el día que Luciano la trajo por primera vez. María no la soportaba. Esa mujer va a destruir a nuestro hijo, me había dicho María una noche, mientras preparaba la cena. Tiene ojos de serpiente, Moisés. No ama a Luciano, ama lo que él puede darle. Como siempre, María tenía razón. Pero yo, tonto de mí, pensé que el amor podría cambiar a Sofía, que la maternidad la suavizaría. En lugar de eso, solo se volvió más calculadora, más cruel. Recordé la vez que Celestino, mi nieto, se quebró el brazo jugando fútbol. Tenía 9 años y lloraba desconsoladamente. Luciano estaba muy ocupado con un caso, y Sofía estaba en el spa. Fui yo quien lo llevó al hospital, quien lo consoló durante las 3 horas de espera, quien se quedó con él toda la noche mientras los doctores lo operaban. Abuelito, ¿por qué papá y mamá nunca tienen tiempo para mí?, me preguntó esa noche, su bracito enyesado reposando sobre mi pecho. Están ocupados, nieto. Pero yo siempre tendré tiempo para ti, le mentí, porque ¿cómo le explicas a un niño de 9 años que sus padres son unos egoístas? Ahora Celestino tenía 12 años y ya había aprendido a ignorarme, igual que sus padres. Los niños aprenden rápido quién tiene poder en una familia y quién no. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos amargos. Era Víctor, mi hermano menor. Moisés, ¿cómo estuvo la cena navideña?, preguntó con esa alegría genuina que siempre conservó a pesar de no tener hijos propios. Memorable, respondí, mi voz más ronca de lo usual. ¿Está todo bien? Suenas extraño. Por un momento consideré contarle todo. Víctor siempre había sido mi confidente, el único que realmente me entendía. Pero ¿cómo le explicas a alguien que los hijos por los que sacrificaste todo te consideran una vergüenza? Todo perfecto, hermano. Solo cansado. Bueno, saluda a los muchachos de mi parte. Y dale un beso a Lourdes, esa mujer es un tesoro. Después de colgar,
Me quedé mirando el teléfono. Víctor tenía razón sobre Lourdes. Ella había sido más familia para mí en los últimos 2 años que mis propios hijos. Cuando María murió, fueron las manos de Lourdes las que me sostuvieron durante el funeral. Fueron sus ojos los que lloraron conmigo cuando ya no quedaban lágrimas. Los pasos en el pasillo me alertaron. Alguien venía hacia el estudio. Probablemente Luciano, dispuesto a fingir una disculpa para asegurar su herencia. O tal vez Jacqueline, con esa sonrisa falsa que había perfeccionado para manipularme. Pero la puerta se abrió y entró Lourdes, llevando 2 tazas de café humeante. Su rostro reflejaba la misma tristeza que yo sentía. Pensé que podrías necesitar esto, dijo suavemente, dejando una taza sobre mi escritorio. ¿Cómo están las cosas allá afuera?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Sofía está planeando algo. La escuché susurrándole a Luciano sobre resolver el problema del viejo de una vez por todas. Lourdes se sentó frente a mí, sus ojos llenos de preocupación. Moisés, creo que deberías tener cuidado. Cuidado de mi propia familia. De la gente que se hace llamar tu familia, corrigió con firmeza. Los hijos de verdad no hablan así de sus padres. Los hijos de verdad no planean en susurros después de humillar a quien les dio todo. Sus palabras resonaron en la habitación como una sentencia. Lourdes tenía razón, pero admitirlo significaba aceptar que había fallado como padre. Que todos mis sacrificios habían sido en vano. ¿Sabes qué es lo más doloroso?, le pregunté, mirando la fotografía de María sobre el escritorio. No es que me odien. Es que se han vuelto exactamente en el tipo de personas que María y yo prometimos que nunca criaríamos. Egoístas, crueles, sin gratitud ni amor. Lourdes asintió lentamente. María debe estar revolviéndose en su tumba. Las risas del comedor habían cesado, reemplazadas por murmullos conspiratorios. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta de que estaba completamente solo en mi propia casa. Lourdes se marchó después de medianoche, no sin antes susurrarme al oído: ten cuidado, Moisés. He visto esa mirada antes en los ojos de Sofía. Es la misma que tenía mi difunto esposo cuando planeaba vender mi casa a mis espaldas. Sus palabras se quedaron flotando en el aire como una advertencia siniestra. La casa se sumió en un silencio pesado. Desde mi ventana podía ver las luces aún encendidas en la habitación de Luciano y Sofía. Sombras moviéndose de un lado a otro, gestos animados, una conversación intensa que se extendía más allá de lo normal. Mi instinto me decía que esa reunión nocturna no auguraba nada bueno para mí. Me quedé despierto hasta las 4 de la mañana, recordando. Los recuerdos llegaban como olas, cada uno más doloroso que el anterior. Recordé el día que compré esta casa. María tenía 25 años y estaba embarazada de Luciano. Caminamos por cada habitación vacía, planeando el futuro de nuestra familia. Aquí pondremos el cuarto del bebé, decía María, sus ojos brillando de felicidad. Y aquí tendremos la sala de juegos cuando vengan más niños. Trabajé 18 horas al día durante 5 años para pagar esta casa. Dejé de almorzar para ahorrar cada centavo. María cosía su propia ropa porque todo el dinero iba para el hogar que estábamos construyendo. Pero éramos felices. Teníamos un propósito, un sueño compartido. Cuando nació Luciano, lloré como un bebé. Era perfecto, con los ojos de su madre y lo que María juraba que era mi nariz. Será un gran hombre, me dijo la enfermera. Se nota en su mirada. Qué equivocada estaba. Los primeros años fueron mágicos. Luciano era un niño dulce, cariñoso, que corría a mis brazos cada vez que llegaba del trabajo. Papá, papá, ¿qué me trajiste?, gritaba desde la ventana al verme llegar. Siempre le traía algo, un dulce, un juguete pequeño, una flor del jardín de la oficina. Jacqueline llegó 3 años después, y completó nuestra felicidad. Era una niña tranquila, observadora, que prefería los libros a las muñecas. Se sentaba en mi regazo mientras yo leía el periódico, fingiendo que entendía las palabras. Papá, cuando sea grande quiero ser inteligente como tú, me decía. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo el amor se transformó en resentimiento? ¿Cuándo mis sacrificios se volvieron cargas en lugar de regalos? Tal vez fue cuando comencé a ganar más dinero. Cuando la empresa creció y pudimos darnos lujos que antes eran impensables. Los niños empezaron a ir a escuelas privadas, a tener todo lo que querían sin esfuerzo. María me advirtió: los estamos malcriando, Moisés. Necesitan aprender el valor del trabajo. Pero yo no quería que pasaran las penurias que yo había pasado.
Quería darles el mundo en bandeja de plata. ¡Qué estúpido fui! El cambio real llegó con Sofía. Luciano tenía 23 años cuando la conoció en la universidad. Era hermosa, eso no podía negarlo, pero había algo en su mirada que me inquietaba. Una frialdad, un cálculo constante detrás de sus sonrisas perfectas. Es diferente cuando estamos solos, papá, me explicaba Luciano cuando le expresé mis dudas. Tú solo ves su lado defensivo. Conmigo es dulce, vulnerable. María fue más directa. Esa mujer es una víbora, Moisés. Solo quiere nuestro dinero. Pero el amor es ciego, y Luciano estaba perdidamente enamorado. O eso creía. Ahora me doy cuenta de que lo que él sentía no era amor, sino la obsesión de un hombre débil por una mujer que sabía exactamente cómo manipularlo. La boda costó $120,000. Sofía insistió en que fuera perfecta, lo que significaba costosa. Flores importadas de Holanda, un vestido de diseñador, una luna de miel en Europa que duró un mes. Todo pagado por mí, por supuesto. Es su día especial, me decía María, aunque podía ver la preocupación en sus ojos. Solo queremos que sea feliz. Durante los primeros años de matrimonio, las cosas parecieron estabilizarse. Nacieron Celestino y Gloria, y por un momento pensé que la maternidad había suavizado a Sofía. Pero era solo una actuación. En privado, comenzó su guerra psicológica contra mí. Comentarios aparentemente inocentes que me hacían ver como un viejo ridículo. Moisés, ¿no crees que ya es hora de que Luciano tome las riendas de la empresa? Digo, tú ya hiciste tu parte. Sugerencias sobre mi salud. Te ves muy cansado últimamente. ¿No deberías ver a un doctor? A tu edad, uno nunca sabe. Gradualmente, logró convencer a Luciano de que yo era un obstáculo para su éxito. Que mi presencia en la empresa lo hacía ver como un niño dependiente de su papá. Que necesitaba demostrar su independencia. Tal vez mamá y papá tienen razón, me dijo Luciano un día, usando las palabras exactas que Sofía había plantado en su cabeza. Tal vez es hora de que me hagas cargo completamente de la empresa. Le transferí el control gradualmente, pensando que era lo correcto, que un padre debe preparar a sus hijos para que tomen su lugar. Pero en lugar de gratitud, encontré desdén. En lugar de respeto, encontré resentimiento. Cuando María enfermó, Sofía mostró su verdadero rostro. No podemos convertir la casa en un hospital, Luciano, le decía a mi hijo. Los niños no deberían ver a su abuela así. Es traumático para ellos. Traumático. Como si el amor fuera traumático. Como si cuidar a quien te cuidó fuera una carga insoportable. María murió en mis brazos en esta misma habitación. Luciano llegó 2 horas después del funeral, después de resolver unas cosas importantes en la oficina. Jacqueline no vino. Estaba muy ocupada con sus propios problemas. Lourdes fue quien me ayudó a preparar el cuerpo de María. Lourdes fue quien se quedó conmigo durante las primeras noches insoportables. Lourdes fue quien me cocinó durante semanas porque yo había perdido la voluntad de comer. Después del funeral, Sofía no perdió tiempo. Moisés, esta casa es demasiado grande para ti solo. ¿No crees que sería mejor si te mudaras a algo más pequeño? Nosotros podríamos quedarnos aquí, cuidar de todo, mantenerla en la familia. La familia. Qué palabra más cruel en su boca. Me negué, por supuesto. Esta era la casa que María y yo habíamos construido juntos. Cada rincón tenía nuestros recuerdos. Cada habitación guardaba fragmentos de nuestra vida compartida. Esa fue mi primera gran rebelión contra sus planes, y Sofía no lo perdonó. Desde entonces, la campaña de desprestigio se intensificó. Convertirme en una carga, en un problema, en una vergüenza. Y esta noche, finalmente lo habían logrado. Pero mientras estaba ahí, en la oscuridad de mi estudio, rodeado de los fantasmas de mis errores y mis sacrificios desperdiciados, algo comenzó a cambiar en mi interior. Una pequeña llama que creía extinguida empezó a parpadear nuevamente. No era furia. No era venganza. Era algo más poderoso, la claridad. Por primera vez en años, veía la situación exactamente como era. No como un padre cegado por el amor, sino como el hombre de negocios astuto que había construido un imperio desde la nada. Me levanté y fui hacia la caja fuerte oculta detrás del cuadro de María. Mis dedos recordaban la combinación incluso en la oscuridad. Dentro estaban todos los documentos importantes, testamentos, escrituras, certificados de acciones, pólizas de seguro. Y también estaba el folder que había esperado nunca tener que abrir.
El que contenía toda la información que mi detective privado había recopilado sobre Sofía durante los últimos 2 años. Era hora de recordarles a todos quién era realmente Moisés Hernández. La mañana llegó con el sonido de pasos apresurados en el pasillo. Desde mi estudio podía escuchar los murmullos urgentes de Luciano y Sofía, seguidos por el timbre insistente del teléfono. Habían comenzado temprano, fuera lo que fuera que estuvieran planeando. Me duché y me vestí con mi mejor traje, el mismo que usaba para las reuniones importantes de negocios. Si iban a tratarme como enemigo, entonces me comportaría como tal. Había aprendido hacía mucho tiempo que la apariencia es poder, y hoy necesitaría todo el poder que pudiera reunir. Al bajar las escaleras, encontré a Jacqueline sentada en la sala, nerviosa, jugueteando con su teléfono. Al verme, intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Buenos días, papá. ¿Cómo dormiste?» «Como un bebé», mentí. «¿Dónde están tu hermano y su esposa?» «Salieron temprano. Dijeron que tenían algunas cosas que hacer». Otra mentira. Jacqueline nunca había sido buena mintiendo, ni siquiera cuando era niña. Me serví café en la cocina, la misma cocina donde María había preparado miles de desayunos familiares. El silencio entre Jacqueline y yo se extendía como una herida abierta. Finalmente, ella se acercó. «Papá, sobre lo de anoche». «¿Qué hay sobre lo de anoche, Jacqueline?» «Bueno, ya sabes que Luciano no hablaba en serio. Había bebido, estaba estresado por el trabajo. Tú sabes cómo se pone cuando bebe vino tinto». «¿Y tú? ¿También habías bebido cuando te quedaste ahí sentada mientras tu hermano me humillaba?» Se sonrojó. «Papá, yo no sabía qué decir. Todo pasó tan rápido. 30 años me tomó darme cuenta de que no conocía realmente a mis hijos. 30 años descubrir que había criado extraños». Le di la espalda, mirando por la ventana hacia el jardín. «Tu madre estaría destrozada si pudiera ver en qué se han convertido». «No menciones a mamá», explotó Jacqueline, mostrando una pasión que no había visto en años. «Mamá nos amaba». «Sí, los amaba. Pero también amaba la honestidad, el respeto, la gratitud. Valores que aparentemente murieron con ella». Jacqueline guardó silencio. Podía verla reflejada en el vidrio de la ventana, luchando consigo misma. Parte de ella sabía que yo tenía razón, pero otra parte, la parte que Sofía había corrompido durante años, se resistía a admitirlo. «Papá, ¿realmente vas a cambiar el testamento?» Ahí estaba. La verdadera razón de su visita matutina. No era amor filial ni preocupación genuina. Era miedo. Miedo de perder su parte de la herencia que había dado por sentada durante tanto tiempo. Esa es una pregunta muy interesante, Jacqueline. ¿Te preocupa? Por supuesto que me preocupa. Eres mi padre. No quiero que tomes decisiones de las que te puedas arrepentir cuando te tranquilices. Cuando me tranquilice, repetí lentamente. Como si estar cansado de ser tratado como basura fuera algo temporal. El teléfono sonó antes de que ella pudiera responder. Era Rafael, mi abogado de toda la vida. Su voz sonaba preocupada. «Moisés, necesito verte urgentemente. ¿Puedes venir a mi oficina esta mañana?» «¿Qué pasa, Rafael?» «Prefiero no hablarlo por teléfono. Pero es sobre tu familia. Han estado haciendo consultas legales». Un escalofrío me recorrió la espalda. Colgué el teléfono y miré a Jacqueline, que fingía no haber escuchado la conversación mientras revisaba obsesivamente su celular. «Voy a salir», le dije. «¿A dónde?» «A manejar algunos asuntos». Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve. «Jacqueline, cuando regresen Luciano y Sofía, diles que estaré fuera todo el día. Y que cuando regrese, espero que mis cosas sigan exactamente donde las dejé». La amenaza implícita se quedó flotando en el aire. Vi cómo sus ojos se agrandaban al comprender que no estaba jugando. El bufete de Rafael estaba en el centro de la ciudad, en un edificio Art Deco que había visto mejores días. Habíamos sido amigos desde la universidad, y él había manejado todos mis asuntos legales durante los últimos 40 años. Si alguien conocía mis secretos, era Rafael. «Siéntate, Moisés», me dijo tan pronto como entré a su oficina. Su rostro grave me confirmó que mis sospechas tenían fundamento. «Tengo malas noticias». «Dímelo todo». «Luciano vino ayer por la tarde, después de tu cena navideña. Quería saber sobre la posibilidad de declararte mentalmente incompetente». Las palabras cayeron como martillazos.
Mentalmente incompetente. La estrategia perfecta. No necesitarían esperar a que muriera para apoderarse de todo. Simplemente me declararían loco y tomarían control legal de mis finanzas. ¿Qué le dijiste? Que necesitaría evidencia médica, testimonios de especialistas, un proceso legal completo. No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Rafael se inclinó hacia adelante. Pero aquí está el problema, Moisés. También estuvo preguntando sobre las opciones para internarte en una institución psiquiátrica. La habitación comenzó a dar vueltas. Internado. Como a un loco peligroso. Como a alguien que había perdido completamente la razón. Hay más, continuó Rafael. Esta mañana temprano recibí una llamada de la doctora Patricia Morales. Aparentemente, Sofía la contactó para pedirle una evaluación psiquiátrica tuya. Le dijo que has estado comportándote de manera errática, hablando solo, teniendo episodios de paranoia. Todo mentira. Lo sé. Te conozco desde hace 40 años, Moisés. Estás más lúcido que la mayoría de la gente de 30 años. Pero ellos están construyendo un caso. Sofía es muy inteligente. Sabe exactamente cómo mover los hilos. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de la traición. No solo querían mi dinero, querían borrarme completamente. Convertirme en un vegetal medicado en algún asilo, mientras ellos gastaban mi fortuna en lujos y caprichos. ¿Qué tan avanzado está el proceso? Apenas están sembrando las semillas. Pero si persisten, y si consiguen algunos testigos que respalden sus afirmaciones, podrían presentar una petición formal dentro de algunas semanas. ¿Testigos? Rafael consultó sus notas. Aparentemente ya han hablado con algunos de tus empleados en la empresa. Les han dicho que has estado perdiendo la memoria, tomando decisiones extrañas, comportándote de manera inappropriate. La empresa, mi empresa, la que había construido con mis propias manos, que había crecido desde un pequeño negocio familiar hasta convertirse en una corporación millonaria. La empresa que le había dado a Luciano en bandeja de plata, y que ahora él usaba para destruirme. También, continuó Rafael, han estado hablando con los vecinos. Lourdes ya me llamó para advertirme. Sofía le dijo ayer que estabas perdiendo la cabeza, y que la familia estaba preocupada por tu seguridad. Lourdes, la única persona que realmente me conocía, que sabía la verdad. Al menos tenía un aliado en esta guerra que apenas estaba comenzando. Rafael, necesito que hagas algo por mí. Lo que sea. Quiero cambiar mi testamento. Inmediatamente. Moisés, ¿estás seguro? Es una decisión muy grande, y tomada en caliente. No es en caliente. Es la decisión más fría y calculada que he tomado en mi vida. Me levanté y me dirigí hacia la ventana. Ellos quieren declararme loco. Muy bien. Pero un loco no puede cambiar su testamento sin supervisión legal, ¿verdad? Rafael sonrió por primera vez desde que había llegado. Correcto. Si cambias el testamento ahora, con testigos presentes y un psiquiatra independiente que certifique tu estado mental, será prácticamente imposible que lo invaliden después. Entonces hagámoslo. Hoy mismo. ¿Estás seguro de lo que quieres hacer con tus bienes? Pensé en María, en todos sus años cuidando a los más necesitados. En su trabajo voluntario en orfanatos y asilos. En su constante preocupación por aquellos que no tenían familia que los cuidara. Sí, dije finalmente. Sé exactamente qué es lo que quiero hacer. Y por primera vez en meses, sonreí de verdad. Salimos del bufete de Rafael 5 horas después. En mi portafolio llevaba los documentos que cambiarían todo, el Nuevo Testamento, las escrituras de transferencia, los poderes notariales, y el certificado psiquiátrico que confirmaba mi perfecta salud mental. El doctor Ramírez, un psiquiatra independiente que Rafael había convocado, había sido minucioso en su evaluación. Señor Hernández, usted tiene la mente más clara que he visto en años, había dicho mientras firmaba el certificado. Cualquiera que diga lo contrario está mintiendo o tiene motivos ulteriores. Durante el trayecto a casa, me detuve en el banco. Necesitaba hacer algunos ajustes adicionales que Luciano y Sofía no esperarían. Si querían jugar sucio, yo conocía las reglas mejor que ellos. Señor Hernández, me saludó Patricia, la gerente que había manejado mis cuentas durante 15 años. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hacer algunos cambios en mis cuentas. Transferencias inmediatas. Le expliqué lo que necesitaba. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero no hizo preguntas.
Patricia había visto suficientes guerras familiares en su carrera para reconocer una cuando la veía. ¿Está seguro de estas transferencias, señor Hernández? Son significativas. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Firmé los documentos con mano firme. $2,5 millones que habían estado en cuentas conjuntas con Luciano fueron transferidos a mi cuenta personal. El fondo fiduciario que había establecido para los nietos fue modificado. Ahora solo podrían acceder al dinero cuando cumplieran 30 años, y solo si demostraban ser ciudadanos productivos y responsables. La cuenta de gastos de la casa, que Sofía manejaba con tanta libertad, fue cerrada. Si querían seguir viviendo como reyes, tendrían que usar su propio dinero. ¿Algo más, señor Hernández? Sí. Necesito que congelen todas las tarjetas de crédito asociadas a mi nombre que estén en poder de terceros. Inmediatamente. Patricia tipeó rápidamente en su computadora. Listo. ¿Incluye eso las tarjetas de su hijo y su nuera? Especialmente las de mi hijo y su nuera. Cuando llegué a casa, la guerra ya había comenzado. Pude ver por las ventanas que había movimiento frenético. Sofía iba de un lado a otro hablando por teléfono, gesticulando violentamente. Luciano estaba en su laptop, presumiblemente revisando cuentas bancarias. Entré por la puerta principal como si fuera un día cualquiera. El silencio que se hizo fue instantáneo y tenso. Hola, familia, dije alegremente. ¿Cómo han pasado el día? Sofía fue la primera en atacar. Moisés, ¿qué hiciste? Las tarjetas no funcionan. El banco dice que las cuentas están congeladas. Qué extraño, respondí, fingiendo confusión. ¿Tal vez hay algún problema técnico? No te hagas el idiota, explotó Luciano, levantándose de su silla. Sabemos que fuiste tú. ¿Yo? ¿Qué podría hacer yo? Según ustedes, soy un viejo loco que no puede ni recordar dónde puso sus llaves. La referencia a sus planes de declararme incompetente los dejó helados. Jacqueline, que había estado observando desde la cocina, se acercó lentamente. Papá, ¿de qué están hablando? Pregúntale a tu hermano y a tu cuñada, dije, dirigiéndome hacia mi sillón favorito. Aparentemente han estado muy ocupados hoy, visitando abogados, consultando médicos, hablando con vecinos. El color se desvaneció del rostro de Sofía. No sé de qué hablas. ¿No? ¿No hablaste con la doctora Morales esta mañana para pedirle una evaluación psiquiátrica mía? ¿No le dijiste que estoy perdiendo la cabeza, que hablo solo, que soy una amenaza para mi propia seguridad? Jacqueline miró a su hermano con horror. Luciano, ¿es cierto eso? Es por su propio bien, se defendió él débilmente. Está perdiendo la razón. Anoche fue la prueba definitiva. ¿La prueba definitiva? ¿Te refieres a cuando decidí no tolerar más sus insultos? Me reí, pero no había humor en mi risa. Luciano, toda mi vida he tolerado cosas que no debería haber tolerado. He permitido comportamientos que no debería haber permitido. He dado sin esperar nada a cambio. Pero ustedes confundieron mi generosidad con debilidad. Me levanté y fui hacia la ventana, igual que había hecho esa mañana con Jacqueline. Hoy he tomado algunas decisiones importantes. Decisiones que un hombre mentalmente competente tiene derecho a tomar. ¿Qué tipo de decisiones?, preguntó Sofía, y por primera vez pude escuchar miedo real en su voz. Bueno, primero visité a Rafael. Ya saben, mi abogado de 40 años. Le pedí que hiciera algunos cambios en mi testamento. El silencio se volvió sepulcral. También visité al doctor Ramírez, un psiquiatra independiente. Me hizo una evaluación completa de mi estado mental. ¿Quieren saber los resultados? Nadie respondió, pero todos estaban colgando de mis palabras. Resulta que tengo la mente perfectamente clara. De hecho, él dijo que cualquiera que afirme lo contrario está mintiendo o tiene motivos ulteriores. Hice una pausa dramática. ¿Qué piensan que podrían ser esos motivos ulteriores? Luciano intentó recuperar el control de la situación. Papá, estás actuando paranoico. Nadie está tratando ¿de declararme mentalmente incompetente? ¿De internarme en una institución psiquiátrica? ¿De tomar control legal de mis finanzas? Su cara de shock me confirmó que tenía toda la información correcta. Oh, sí, Luciano. Rafael me contó todo sobre tu visita de ayer. Sofía intentó una sonrisa encantadora, la misma que había usado durante años para manipularme. Moisés, creo que hay un malentendido.
Solo estamos preocupados por ti. Después de lo de anoche. Después de lo de anoche, finalmente abrí los ojos. La interrumpí. ¿Saben qué más hice hoy? Fui al banco. Las 3 caras frente a mí se pusieron pálidas. Transferí $2,500,000 que estaban en cuentas conjuntas con Luciano a mi cuenta personal. Después de todo, si voy a ser declarado incompetente, mejor que esté todo bajo mi control directo, ¿no les parece? No puedes hacer eso, gritó Sofía, perdiendo finalmente la compostura. Ese dinero también es de Luciano. Ah, ¿sí? Qué interesante. ¿Podrías mostrarme los documentos que demuestran eso? Sonreí fríamente. Porque yo tengo aquí todos los papeles que muestran que cada centavo de esa cuenta vino de mi trabajo, mis inversiones, mi empresa. Luciano se dejó caer en una silla, como si finalmente comprendiera la magnitud de lo que había perdido. Papá, podemos arreglar esto. Podemos hablar como adultos. ¿Adultos? Como cuando tú, un adulto de 30 años, me llamaste la mayor vergüenza de esta familia. Me acerqué a él. O como cuando tú, un adulto educado, planeaste declararme loco para robarme todo lo que tengo. No estábamos tratando de robarte. ¿No? Entonces ilumíname. Explícame exactamente qué estaban tratando de hacer. El silencio se extendió como una mancha de aceite. Finalmente, Jacqueline habló con voz temblorosa. Papá, sé que las cosas se han salido de control, pero somos familia. Podemos solucionar esto. Familia, repetí la palabra como si fuera veneno en mi boca. Jacqueline, ¿sabes qué hacen las familias de verdad? Se cuidan mutuamente. Se respetan. Se apoyan en los momentos difíciles. No conspiran para destruirse entre sí. Me dirigí hacia las escaleras, pero antes de subir, me volví hacia ellos una última vez. Oh, una cosa más. También modifiqué el fondo fiduciario de los nietos. Ahora no podrán acceder al dinero hasta los 30 años, y solo si demuestran ser mejores personas que sus padres. Sonreí. Y cerré la cuenta de gastos de la casa. Si quieren seguir viviendo aquí, tendrán que empezar a pagar su parte. Subí las escaleras dejándolos en silencio, pero pude escuchar cuando estalló el caos detrás de mí. Gritos, acusaciones, el sonido de algo rompiéndose. Por primera vez en años, me sentía completamente en paz. Esa noche no pegué el ojo, pero no por ansiedad o remordimiento. Era la vigilia del cazador, esperando el siguiente movimiento de sus presas. Desde mi habitación podía escuchar las conversaciones desesperadas que se extendían hasta altas horas. Sofía lloraba, gritaba, suplicaba. Luciano maldecía, pateaba muebles, hacía llamadas frenéticas a abogados que no podían ayudarlo. A las 3 de la mañana, alguien tocó suavemente a mi puerta. Era Jacqueline, con los ojos rojos e hinchados. Papá, ¿puedo pasar? La puerta está abierta. Entró descalza, como cuando era niña y tenía pesadillas. Se sentó en el borde de mi cama, igual que hacía 30 años atrás. Papá, tengo miedo. ¿Miedo de qué, Jacqueline? De que hayamos perdido todo. No el dinero, sino, a ti. Sus lágrimas empezaron a caer. Cuando era niña, tú eras mi héroe. Eras el hombre más inteligente, más fuerte, más cariñoso del mundo. ¿Cuándo dejé de verte así? Por primera vez en días, sentí que mi corazón se ablandaba un poco. ¿Cuándo empezaste a darme por sentado, quieres decir? Supongo que fue gradual. Sofía siempre decía que eras complicado, que tenías problemas de control, que no sabías cuándo retirarte con dignidad. Con los años, empecé a creerle. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que Sofía es una manipuladora, que Luciano es un cobarde, y que yo soy una tonta que estuvo a punto de perder al único padre que tengo. Nos quedamos en silencio por un momento. Afuera, la lluvia había comenzado a caer, golpeando suavemente contra las ventanas. Papá, ¿hay alguna forma de arreglar esto? ¿Alguna manera de que nuestra familia vuelva a ser lo que era? Jacqueline, ¿sabes cuál es la diferencia entre disculparse porque te descubrieron y disculparse porque realmente lamentas lo que hiciste? Creo que sí. Tu hermano y tu cuñada están abajo planeando su siguiente movimiento, no lamentando el anterior. Están furiosos porque los detuve, no porque hayan tratado de destruirme. La miré directamente a los ojos. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí realmente? Jacqueline bajó la cabeza. Al principio vine por miedo. Miedo de quedar sin herencia,
de que me castigaras por no defenderte. Pero mientras hablábamos, recordé quién eras realmente. Recordé por qué te amaba tanto cuando era niña. ¿Y ahora? Ahora estoy aquí porque te extrañé, papá. Extrañé al hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me ayudó con mi tarea de matemáticas hasta las 11 de la noche, que lloró el día de mi graduación. Sus palabras eran como agua en el desierto. Había esperado tanto tiempo escuchar algo así de uno de mis hijos. Jacqueline, quiero que sepas algo. Sin importar lo que pase con tu hermano, tú siempre serás mi hija. Pero necesito saber que entiendes por qué hice lo que hice. Lo entiendo. Y tienes razón. Nos convertimos en personas horribles. Egoístas, desagradecidas, crueles. Se limpió las lágrimas. ¿Cómo podemos cambiar eso? Con acciones, no con palabras. Las palabras son baratas, Jacqueline. Las acciones tienen consecuencias reales. Ella asintió. ¿Qué necesitas que haga? Por primera vez en días, sonreí con genuina calidez. Por ahora, solo necesito que seas honesta. Conmigo y contigo misma. Después de que Jacqueline se fue, finalmente pude dormir. Pero a las 6 de la mañana me despertaron voces alteradas en el piso de abajo. Me vestí rápidamente y bajé para encontrar a Luciano y Sofía con maletas en la mano. ¿Se van de vacaciones?, pregunté irónicamente. Nos vamos de esta casa, declaró Sofía con toda la dignidad que pudo reunir. No vamos a tolerar más humillaciones. ¡Qué interesante! ¿Y a dónde piensan ir? Eso no es tu problema, gruñó Luciano. Nos las arreglaremos solos. Por supuesto que sí, con todos los ahorros que tienen. Los miré pensativamente. Oh, espera, todos sus ahorros, en realidad eran mi dinero, ¿verdad? La cara de Sofía se contorsionó de furia. Eres un monstruo. Le estás negando un hogar a tus propios nietos. Yo no les estoy negando nada. Ustedes son quienes están eligiendo irse. Los niños pueden quedarse aquí conmigo si quieren. Jamás dejaríamos a nuestros hijos contigo, explotó Luciano. Estás loco. Ah, volvemos a eso. ¿Sabes qué, Luciano? Tienes razón. Estoy loco. Loco por haber tolerado tanto durante tantos años. Loco por haber pensado que el amor podría cambiarlos. Loco por haber creído que eran mejores personas de lo que realmente son. En ese momento, Celestino y Gloria bajaron las escaleras, con caras de confusión y tristeza. Los pobres niños no entendían por qué sus padres habían estado gritando toda la noche. Abuelito, ¿por qué mamá y papá están tan enojados?, preguntó Gloria con su vocecita tímida. Antes de que pudiera responder, Sofía se abalanzó sobre la niña. Porque tu abuelo es un hombre malo que no nos quiere en su casa. Sofía, grité, pero era demasiado tarde. Los ojos de Gloria se llenaron de lágrimas. No es verdad, dije suavemente, arrodillándome para quedar a su altura. Lo que pasa, mi amor, es que mamá y papá tomaron algunas decisiones equivocadas, y ahora tienen que enfrentar las consecuencias. ¿Qué tipo de decisiones equivocadas?, preguntó Celestino, que a los 12 años era lo suficientemente grande para entender que algo grave estaba pasando. Miré a Luciano y Sofía. Sus padres trataron de lastimar al abuelo, y cuando no pudieron, decidieron irse de la casa. Eso es mentira, gritó Sofía. Tú los estás echando. No es verdad, intervino Jacqueline desde la cocina, donde había estado preparando desayuno. Papá nunca les pidió que se fueran. Ustedes están eligiendo irse porque no pudieron salirse con la suya. La traición en los ojos de Luciano cuando miró a su hermana fue absoluta. ¿En serio, Jacqueline? ¿Vas a tomar su lado? No estoy tomando lados. Estoy eligiendo la verdad. Sofía agarró a los niños por las muñecas. Vámonos. No vamos a quedarnos aquí un minuto más. Espera, dije, con voz tan autoritaria que todos se detuvieron. Los niños no se van a ningún lado hasta que tengamos una conversación civilizada sobre esto. No tienes derecho, gritó Luciano. Tengo todos los derechos. Esta es mi casa, y estos son mis nietos, y no voy a permitir que los usen como armas en su guerra contra mí. Por primera vez, Luciano pareció dudarlo. Sabía que yo tenía recursos legales que él no podía confrontar, especialmente ahora que había congelado su acceso al dinero. ¿Qué propones?, preguntó finalmente. Propongo que se sienten, que respiren profundo, y que pensemos en lo que es mejor para Celestino y Gloria. No para su ego herido,
no para sus planes de venganza, sino para estos dos niños inocentes que no merecen sufrir por los errores de sus padres. Celestino se soltó de la mano de su madre y se acercó a mí. Abuelito, ¿nosotros hicimos algo malo? No, mi nieto. Ustedes no hicieron nada malo. Los adultos a veces hacemos cosas estúpidas, pero eso no es culpa de ustedes. Gloria también se acercó. ¿Podemos quedarnos contigo, abuelito? No queremos irnos. Las palabras de la niña fueron como dagas para Sofía. Gloria, ven acá ahora mismo. No, gritó la niña, aferrándose a mi pierna. Quiero quedarme con el abuelito. Y ahí, en medio del caos familiar, con mi nieta llorando pegada a mi pierna y mi nieto mirándome como si yo fuera su última esperanza, supe exactamente qué tenía que hacer. Está bien, dije con una calma que no sentía. Propongo un trato. Luciano y Sofía intercambiaron miradas desconfiadas. ¿Qué tipo de trato?, preguntó él. Ustedes pueden quedarse en la casa, pero con condiciones no negociables. Me levanté, manteniendo a Gloria cerca de mí. Primera condición, van a contribuir económicamente a los gastos de la casa. $2,000 mensuales. Eso es imposible, protestó Sofía. No tenemos ese dinero. Entonces supongo que tendrán que conseguir trabajos de verdad. Mi sonrisa fue cruel. Segunda condición, van a tratarme con respeto. Se acabaron los comentarios despectivos, las miradas condescendientes, las conspiraciones a mis espaldas. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Luciano desafiante. Entonces se van ahora mismo, sin los niños. La autoridad en mi voz hizo que hasta Jacqueline me mirara sorprendida. Porque voy a solicitar la custodia temporal de Celestino y Gloria basándome en su intento de declararme mentalmente incompetente y su inestabilidad económica. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía se había puesto lívida, y Luciano parecía un pez fuera del agua. No puedes quitarnos a nuestros hijos, murmuró Sofía. ¿No puedo? Soy un hombre de 70 años con una fortuna considerable, reputación impecable en la comunidad, y certificación psiquiátrica de mi perfecta salud mental. Hice una pausa. Ustedes son una pareja que intentó declararme incompetente para robar mi dinero, que no tienen ingresos estables, y que están traumatizando a sus hijos con estas escenas. Celestino se acercó más a mí. Abuelito, ¿qué significa custodia? Significa que el abuelito podría cuidarte si mamá y papá no pueden hacerlo bien, le expliqué suavemente. Esto es chantaje, explotó Luciano. No, hijo, esto es consecuencias. Me dirigí hacia la cocina, llevando a los niños conmigo. Tienen una hora para decidir. O aceptan las condiciones y empiezan a comportarse como adultos responsables, o se van y comenzamos el proceso legal. Jacqueline lo siguió al comedor para discutir, mientras yo preparaba desayuno para los niños. Gloria se sentó en la barra de la cocina, balanceando sus piernas. Abuelito, ¿por qué mamá y papá están tan enojados contigo? Porque el abuelito tomó algunas decisiones que a ellos no les gustaron. ¿Qué tipo de decisiones? Celestino, más maduro que su hermana, respondió por mí. Decisiones sobre dinero, ¿verdad, abuelito? Era un niño inteligente. Demasiado inteligente para su edad. Sí, nieto. Sobre dinero y sobre respeto. Mamá siempre dice que tienes demasiado dinero para un solo hombre, comentó Gloria inocentemente. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Sofía había estado llenando la cabeza de los niños con veneno durante años. ¿Y tú qué piensas, Gloria? Yo pienso que tu dinero es tuyo, y que tú decides qué hacer con él. Se encogió de hombros. Como mi alcancía. Nadie más puede decidir en qué gasto mis monedas. La sabiduría de los niños. Simple, directa, honesta. Exactamente, mi amor. Exactamente. 40 minutos después, Luciano entró a la cocina. Su rostro reflejaba la derrota, pero también una cierta resignación. Aceptamos, dijo sin mirarme a los ojos. Las dos condiciones. Sí, pagaremos los $2,000 mensuales, y te trataremos con respeto. Y Sofía está de acuerdo. Sofía está procesando la situación. Sabía que eso significaba que ella estaba furiosa, pero no tenía opciones. Sin dinero propio, sin trabajo, sin habilidades reales para sobrevivir en el mundo real, estaba atrapada. Muy bien. Hay una tercera condición que no mencioné antes. Su cara se contrajo. ¿Cuál?
Van a ir a terapia familiar. Todos nosotros. Incluyéndome a mí. Terapia. Si vamos a convivir bajo el mismo techo, necesitamos aprender a hacerlo de manera saludable. Para el bien de los niños, si no por nosotros mismos. Luciano asintió lentamente. Está bien. Y una cosa más. Me acerqué a él, lo suficiente para que pudiera ver la seriedad en mis ojos. Si alguna vez vuelves a conspirar contra mí, si intentas otra vez declararme incompetente, o si faltas al respeto a mi presencia delante de los niños, no habrá segunda oportunidad. ¿Entendido? Entendido. Esa tarde, mientras Sofía permanecía encerrada en su habitación con jaqueca, Luciano y yo nos sentamos en el jardín. Los niños jugaban en el columpio que yo había reparado esa mañana. ¿Cómo llegamos a esto, papá?, preguntó después de un largo silencio. ¿Realmente quieres saberlo? Sí. Llegamos aquí porque confundiste mi amor con debilidad. Porque pensaste que podías tratarme como basura y yo siempre estaría ahí, sonriendo y dándote más dinero. Lo miré directamente. Llegamos aquí porque olvidaste que antes de ser tu padre, soy un hombre. Y los hombres tienen límites. Tienes razón. Su voz era apenas un susurro. Me convertí en un monstruo. No en un monstruo, Luciano. En un niño mimado de 30 años. Pero los niños mimados pueden cambiar si quieren hacerlo. ¿Crees que puedo cambiar? Eso depende de ti. Depende de si realmente quieres ser un mejor hombre, o si solo quieres fingir serlo hasta recuperar mi confianza y poder manipularme otra vez. Se quedó callado por largo rato, observando a sus hijos jugar. Finalmente habló. Ayer, cuando Gloria preguntó por qué no tenemos dinero para comprarle los zapatos que quería, me di cuenta de algo horrible. ¿Qué? Me di cuenta de que nunca en mi vida me había preocupado por el dinero. Nunca había tenido que elegir entre una cosa y otra, nunca había tenido que decirle no a mis hijos porque no podía permitirme algo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Y en lugar de estar agradecido por eso, te odiaba por recordármelo. ¿Y ahora? Ahora me aterra la idea de tener que proveer para mi familia sin tu ayuda. Y me odia aún más darme cuenta de que tengo 30 años y no sé cómo hacerlo. Era la primera conversación honesta que habíamos tenido en años. Por primera vez, veía al niño asustado detrás del adulto arrogante. Luciano, ¿quieres aprender? Sí. ¿Estás dispuesto a empezar desde abajo? ¿A trabajar duro, a cometer errores, a ser humillado ocasionalmente? Sí. Incluso si eso significa que Sofía se queje, que te haga sentir menos hombre, que trate de convencerte de que yo soy el villano. Ahí estaba la pregunta clave, la que determinaría si había esperanza real o si esto era solo otra manipulación. Luciano miró hacia la ventana de su habitación, donde las cortinas estaban cerradas. Luego miró a sus hijos, que ahora estaban construyendo un castillo de arena junto a la fuente. Sí, dijo finalmente. Incluso entonces. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. Los siguientes 3 meses fueron una montaña rusa emocional. La terapia familiar comenzó la segunda semana de enero, con la doctora Elena Vázquez, una psicóloga especializada en conflictos intergeneracionales. Las primeras sesiones fueron brutales. Sofía se negó a participar durante las primeras 2 semanas, enviando excusas médicas falsas y fingiéndose enferma cada martes por la tarde. No puedo obligar a su nuera a venir, me explicó la doctora Vázquez después de la tercera sesión, pero puedo trabajar con quienes sí están dispuestos a sanar. Luciano había comenzado a trabajar en una firma legal pequeña, ganando una fracción de lo que acostumbraba cuando manejaba mi empresa. Lo veía salir cada mañana en traje arrugado, con una expresión que combinaba humildad y determinación. Las primeras semanas fueron especialmente difíciles. Llegaba a casa agotado, frustrado por tener que hacer el trabajo que antes delegaba a subordinados. Hoy tuve que organizar expedientes durante 4 horas, me contó una noche mientras cenábamos. 4 horas, papá. Yo solía tener 3 secretarias que hacían eso por mí. ¿Y cómo te sentiste? Al principio, humillado, pero después, no sé, había algo satisfactorio en hacerlo bien, en que mi jefe me felicitara por un trabajo que yo mismo había completado. Jacqueline se había convertido en una aliada inesperada. Había comenzado a venir a cenar todos los domingos, trayendo flores frescas y ayudando a preparar las comidas que María solía hacer. Una tarde, mientras pelábamos papas juntos, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Papá,
¿Por qué nunca nos enseñaste a cocinar cuando éramos niños? Tu madre se encargaba de eso. Yo trabajaba hasta muy tarde. Pero podrías haberlo hecho los fines de semana. Podrías habernos enseñado lo que significa realmente mantener un hogar. Tenía razón. En mi afán por darles todo, había fallado en enseñarles cómo ganárselo por sí mismos. Tienes razón, admití. Cometí errores también. Todos cometimos errores, papá. La diferencia es que tú estás tratando de repararlos, y nosotros, bueno, al menos yo estoy tratando de repararlos ahora. Los niños florecieron con la nueva dinámica familiar. Celestino había comenzado a ayudarme en el jardín los sábados por la mañana, preguntándome sobre las plantas que María había cuidado con tanto amor. Gloria se sentaba conmigo mientras leía el periódico, haciendo preguntas sobre las noticias que no entendía. Abuelito, ¿por qué la gente pelea por dinero?, me preguntó un domingo mientras leíamos juntos. Porque a veces la gente olvida que el dinero es solo una herramienta, no el objetivo. Como cuando papá y mamá peleaban contigo. La inocencia brutal de los niños. Sí, mi amor. Exactamente como eso. Pero no todo era progreso. Sofía se había vuelto más tóxica que nunca, aunque de manera más sutil. No podía confrontarme directamente debido a nuestro acuerdo, pero encontraba formas de sabotear cualquier momento de paz familiar. Comentarios pasivo-agresivos durante las cenas, accidentes que resultaban en platos rotos o manchas en la alfombra, manipulación constante de los niños cuando pensaba que yo no estaba escuchando. Tu abuelo es muy exigente, la escuché decirle a Gloria una tarde. Por eso papá tiene que trabajar tan duro ahora. Antes éramos más felices. Esa noche confronté a Luciano. Tu esposa está envenenando a los niños contra mí. Lo sé. Su respuesta me sorprendió. Hablé con ella sobre eso. Y me dijo que no sabía de qué le estaba hablando. Suspiró profundamente. Papá, creo que Sofía no va a cambiar nunca. ¿Y qué piensas hacer al respecto? No lo sé. Es la madre de mis hijos. No puedo simplemente. ¿No puedes qué? ¿Proteger a tus hijos de una influencia tóxica? ¿Elegir ser un hombre íntegro en lugar de un esposo complaciente? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Es más complicado de lo que crees. No, Luciano. Es exactamente tan simple como parece. O eliges ser el hombre que tus hijos necesitan que seas, o eliges seguir siendo el títere que Sofía quiere que seas. Pero no puede ser ambos. La crisis llegó en marzo. Había estado monitoreando discretamente las cuentas bancarias de Sofía a través de Rafael. Mi instinto me decía que estaba planeando algo, y mi instinto raramente se equivocaba. Moisés, me llamó Rafael un martes por la mañana. Necesitas ver esto inmediatamente. En su oficina, me mostró los documentos que cambiarían todo otra vez. Sofía había estado reuniéndose con un abogado diferente, uno especializado en divorcios conflictivos y custodia de menores. ¿Está planeando divorciarse de Luciano? Peor que eso. Está construyendo un caso para obtener la custodia completa de los niños y una pensión alimenticia sustancial. Y aquí está la parte que te va a interesar. Rafael me mostró una declaración jurada que Sofía había presentado. En ella, afirmaba que yo había estado abusando psicológicamente de los niños, que era una influencia peligrosa en sus vidas, y que Luciano estaba demasiado intimidado para proteger a su familia. Abuso psicológico. Según su testimonio, los obligas a trabajar en el jardín, los sometes a interrogatorios sobre sus actividades diarias, y has hecho comentarios inapropiados sobre su madre. La ironía era casi cómica. Después de meses de manipular y envenenar a los niños, ahora me acusaba a mí de abuso psicológico. ¿Qué más? También afirma que has estado presionando a Luciano para que abandone a su familia, que lo amenazas constantemente con desheredarlo, y que has creado un ambiente de terror en la casa. Cada línea del documento era una mentira cuidadosamente construida, pero presentada de manera que sonara plausible para alguien que no conociera la situación real. ¿Cuándo planea presentar esto? La próxima semana. Aparentemente va a pedir una orden de restricción contra ti y una orden judicial para sacar a los niños de la casa inmediatamente. Esa noche, Luciano llegó a casa más tarde de lo usual. Lo esperé en la sala, con los documentos de Rafael sobre la mesa de centro. Necesitamos hablar, le dije cuando entró. ¿Sobre qué? Sobre los planes de tu esposa para destruir a nuestra familia de una vez por todas. Le mostré los documentos. Vi cómo el color se drenaba de su rostro mientras leía,
como sus manos comenzaban a temblar, como la realidad de la traición de su esposa se establecía en su mente. Esto no puede ser real. Es muy real, hijo. Tu esposa no solo te está traicionando a ti, sino que está dispuesta a usar a tus propios hijos como armas para hacerlo. Se dejó caer en el sofá, con los documentos cayendo al suelo. ¿Qué voy a hacer? Esa es una decisión que tienes que tomar tú. Pero te voy a decir una cosa, si permites que esa mujer se salga con la suya, no solo vas a perder a tus hijos, sino que vas a perder tu alma en el proceso. Luciano levantó la vista hacia el techo, como si estuviera pidiendo ayuda divina. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué ahora, cuando las cosas finalmente empezaban a mejorar? Porque las cosas estaban mejorando, Luciano. Porque veía que tú estabas creciendo como persona, que estabas encontrando tu propia fuerza. Y eso la aterrorizaba. ¿Qué quieres que haga? Quiero que hagas lo que debiste haber hecho hace años. Elige. O estás del lado de la verdad, la decencia y el bienestar de tus hijos, o estás del lado de una mujer que está dispuesta a destruir todo lo que toques con tal de salirse con la suya. En ese momento, Sofía bajó las escaleras. Había estado escuchando desde arriba, y su cara mostraba una mezcla de furia y pánico al ver los documentos esparcidos por el suelo. ¿Qué están haciendo?, preguntó, tratando de sonar casual. Leyendo tu obra maestra, respondí, señalando los papeles. Muy creativo, debo admitir. Mentiras bien construidas, drama perfectamente orquestado. No sé de qué hablas. ¿No? ¿Entonces no has estado reuniéndote con el abogado Ramos durante las últimas 3 semanas? ¿No has estado preparando una demanda para obtener la custodia completa de los niños? La máscara finalmente cayó. Voy a proteger a mis hijos de ti, viejo manipulador. ¿Protegerlos de qué, exactamente? De tu toxicidad, de tus juegos mentales, de la forma en que conviertes a todo el mundo contra mí. Luciano se levantó lentamente, con una expresión que nunca había visto en su rostro. Era la expresión de un hombre que finalmente había visto la verdad completa y ya no podía fingir lo contrario. Sofía, dijo con una voz que temblaba de emoción contenida, creo que necesitamos hablar. La conversación entre Luciano y Sofía duró toda la noche. Desde mi habitación podía escuchar fragmentos, gritos, llantos, súplicas, amenazas. Pero lo que más me llamó la atención fue el silencio final que se extendió hasta el amanecer. Un silencio que significaba que las decisiones finales habían sido tomadas. A las 6 de la mañana, Luciano tocó a mi puerta. Sus ojos estaban rojos, pero había algo diferente en ellos. Una resolución que no había visto en años. Papá, ¿podemos desayunar juntos? Por supuesto. En la cocina, mientras preparaba café, me contó lo que había pasado. Le pregunté directamente sobre los documentos. Al principio trató de negarlo, pero cuando le mostré las copias, se volvió loca. ¿Loca cómo? Me dijo cosas que nunca pensé que me diría. Que me odiaba, que odiaba esta vida, que solo se había casado conmigo por el dinero. Que pensaba que cuando tú murieras podríamos vivir como reyes, pero que yo resultó ser demasiado débil para confrontarte. Se sirvió café con manos temblorosas. Pero lo peor vino después. ¿Qué más pasó? Le pregunté sobre los niños. Le pregunté si realmente creía las cosas horribles que había escrito sobre ti en esos documentos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo que no importaba si eran verdad o no, que lo único que importaba era ganar. El silencio se extendió entre nosotros mientras procesábamos las palabras de Sofía. Finalmente, Luciano continuó. Esa fue la gota que derramó el vaso, papá. Darme cuenta de que estaba dispuesta a traumatizar a nuestros propios hijos con mentiras sobre ti, solo para conseguir dinero. Se limpió los ojos. Le dije que se fuera. Se fue. Esta mañana. Empacó sus cosas y se fue a casa de su hermana. Pero antes de irse, me dijo algo que me heló la sangre. ¿Qué te dijo? Que esto no había terminado. Que iba a conseguir esos documentos de una forma u otra, y que me iba a quitar a los niños y hasta el último centavo que pudiera conseguir. Sabía que Sofía no estaba haciendo amenazas vacías. Era exactamente el tipo de persona que preferiría destruir todo antes que perder. ¿Y los niños? Celestino oyó parte de la pelea anoche. Esta mañana me preguntó si mamá ya no nos amaba. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer. ¿Cómo le explicas a un niño de 12 años que su madre es capaz de lastimarlo solo para lastimar a otros?
No se lo explicas. Lo proteges de esa verdad el mayor tiempo posible, y cuando sea lo suficientemente grande para entenderla, se la dices con amor y honestidad. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Rafael trabajó incansablemente para adelantarse a los movimientos de Sofía. Presentamos nuestra propia petición para la custodia temporal de los niños, basándonos en la evidencia de que Sofía estaba dispuesta a presentar testimonio falso y usar a los menores como armas en una disputa económica. La audiencia se programó para el viernes de esa semana. Mientras nos preparábamos, algo inesperado sucedió. Jacqueline se presentó en la casa con una maleta. ¿Te vas de viaje?, le pregunté. Me voy a quedar aquí durante un tiempo. Para ayudar con los niños, para apoyar a Luciano, y... Se detuvo, para compensar por todos los años en que no estuve cuando me necesitabas. Esa noche, por primera vez en años, cenamos como una familia real. Luciano había cocinado, con ayuda de Jacqueline. Los niños habían puesto la mesa sin que nadie se lo pidiera. Y yo había preparado el postre favorito de María, flan casero. Abuelito, me preguntó Gloria mientras comíamos, ¿mamá va a volver? No lo sé, mi amor. ¿Te gustaría que volviera? La niña pensó por un momento, con la seriedad que solo los niños pueden tener. Solo si prometen no gritar más. Ya no me gusta cuando la gente grita en casa. Celestino, más grande y más consciente de la situación, fue más directo. Creo que mamá necesita aprender a ser más amable, como nosotros estamos aprendiendo. La sabiduría de los niños siempre me sorprendía. El día de la audiencia, entramos al juzgado como una unidad. Luciano, nervioso pero determinado. Jacqueline, feroz en su lealtad recién encontrada. Y yo, sintiendo cada uno de mis 70 años pero también sintiendo una fortaleza que no había experimentado en décadas. Sofía llegó con su abogado, el señor Ramos, un hombre que claramente se especializaba en casos sucios. Su estrategia fue exactamente la que esperábamos: pintarme como un patriarca abusivo y controlador, a Luciano como una víctima intimidada, y a sí misma como una madre protectora luchando por sus hijos. Pero Rafael había hecho su tarea. Presentó grabaciones de las conversaciones donde Sofía admitía que las acusaciones eran falsas. Testimonios de vecinos sobre su comportamiento errático. Evidencia bancaria mostrando sus intentos de manipulación financiera. El momento decisivo llegó cuando el juez preguntó si los niños podrían hablar en privado con él. Tanto Sofía como yo estuvimos de acuerdo, aunque por razones completamente diferentes. Celestino y Gloria estuvieron en el despacho del juez durante 30 minutos. Cuando regresaron, el juez tenía una expresión que no podía descifrar. Después de revisar toda la evidencia y hablar con los menores, anunció: encuentro que las acusaciones de la señora Sofía carecen de mérito. Además, los niños han expresado claramente su deseo de permanecer en su hogar actual, con su padre y su abuelo. Sofía se levantó como si hubiera sido electrocutada. Esto es ridículo. Son mis hijos. Señora, dijo el juez firmemente, presentar documentación falsa ante este tribunal es un delito grave. Le sugiero que considere cuidadosamente sus próximos pasos. Cuando salimos del juzgado, Sofía nos estaba esperando en los escalones. Su rostro era una máscara de odio puro. Esto no ha terminado, me dijo, apuntándome con el dedo. Voy a apelar. Voy a luchar hasta el final. Sofía, le dije calmadamente, ya perdiste. Y lo sabes. La pregunta ahora es si quieres perder con un poco de dignidad o si prefieres seguir humillándote públicamente. Te odio, gritó, pero su voz se quebró al final. Lo sé, pero ¿sabes qué es lo más triste? Que desperdiciaste 15 años de tu vida odiando en lugar de amar. Que tuviste una familia que te habría dado todo, y elegiste tratar de robárselo en su lugar. Luciano se acercó a su exesposa. Sofía, los niños siempre van a ser tus hijos. La puerta está abierta si decides cambiar realmente, pero no voy a permitir que los lastimes más. Ella lo miró como si fuera un extraño. No te reconozco, murmuró. Bien, respondió él, porque el hombre que conociste ya no existe. 6 meses después, estábamos celebrando el cumpleaños número 13 de Celestino en el jardín. Luciano había recibido una promoción en su trabajo y estaba considerando empezar su propio pequeño bufete. Jacqueline había decidido quedarse permanentemente, convirtiéndose en la tía que los niños nunca habían tenido. Sofía había desaparecido después de la audiencia. Su hermana nos dijo que se había mudado a otra ciudad,
pero los niños recibían una tarjeta de cumpleaños ocasional, siempre sin dirección de remitente. Esa noche, después de que todos habían ido a dormir, me senté en mi estudio con una copa de whisky y la fotografía de María. Lo logramos, mi amor, le susurré a su imagen sonriente. No fue como planeamos, y tomó más tiempo del que esperábamos, pero finalmente criamos a nuestros hijos. Afuera, podía escuchar a Celestino y Gloria riéndose en sus habitaciones, probablemente contándose secretos antes de dormir. Luciano estaba en la sala, revisando documentos legales para un caso que realmente le importaba. Jacqueline estaba en la cocina, preparando el almuerzo del día siguiente para los niños. Por primera vez en años, mi casa sonaba como un hogar. Al día siguiente encontré una nota de Celestino en mi escritorio. Abuelito, gracias por enseñarnos que el amor de verdad a veces significa decir no. Te amo mucho. PS Gloria quiere que sepas que tú nunca fuiste una vergüenza. Los adultos que no saben amar son los únicos que dan vergüenza. Doblé la nota cuidadosamente y la puse junto a la fotografía de María. Algunas batallas valen la pena pelear. Y algunas victorias, aunque lleguen tarde, son las más dulces de todas. El silencio nunca fue debilidad. Era simplemente el momento antes de encontrar mi voz. Y cuando finalmente la encontré, cambió todo.